years of silence, today everything breaks. Enough. I will not be silent anymore. La sala estaba en penumbras. En la mesa, cubierta con un mantel blanco algo amarillento por los años, descansaba el retrato enmarcado de una mujer de mirada dulce. Era la madre de Clara. Aquella fotografía, cuidadosamente colocada con flores a su alrededor, representaba todo lo que significaba para ella: amor, protección y los recuerdos más cálidos de una infancia marcada por la pobreza, pero nunca por la falta de cariño. Era un rincón sagrado en la casa, un lugar al que acudía cada mañana antes de salir y cada noche antes de dormir para susurrar una oración. Pero esa mañana algo cambió para siempre. Clara entró en la sala con una bandeja de té en las manos, el aroma del jazmín flotando en el aire. Su suegra, doña Elvira, estaba de pie frente al retrato. Sus ojos brillaban con un destello extraño, y en su mano sostenía un pequeño cuenco de sal. Clara se detuvo en seco, sin poder comprender lo que estaba a punto de presenciar. De pronto, como si fuera un acto de desprecio calculado, Elvira tomó un puñado de sal gruesa y lo arrojó con fuerza sobre la fotografía de la difunta. El sonido de los granos golpeando el vidrio resonó en el silencio como una bofetada en el alma de Clara. «Así se paga la insolencia de tu madre. Incluso muerta no merece respeto», susurró la anciana con una sonrisa torcida, sin percatarse que la nuera la observaba. Clara sintió cómo la bandeja temblaba en sus manos. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Cada grano de sal sobre la imagen de su madre era como un cuchillo atravesando su pecho. Durante un instante pensó en gritar, en correr hacia ella y arrancarle ese cuenco de las manos, pero su cuerpo se quedó paralizado. La humillación no era nueva. Durante más de 20 años había soportado desprecios, críticas y comparaciones constantes. Siempre la pobre, siempre la muchacha de segunda categoría que había tenido la fortuna, según la voz venenosa de su suegra, de casarse con un hombre de prestigio. Pero aquello era demasiado. Cuando Elvira salió de la sala, Clara se arrodilló frente al retrato y empezó a limpiar con cuidado cada grano de sal. Sus lágrimas caían sobre el vidrio mezclándose con los cristales blancos. «Perdóname, mamá, perdóname por dejar que esto ocurriera en tu memoria», murmuró con voz entrecortada. La rabia hervía en su interior, pero una vez más se contuvo. Porque si algo había aprendido en esas 2 décadas de silencio, era que cada palabra suya podía volverse en contra. Su esposo, Ricardo, nunca decreyó del todo. Siempre defendía a su madre, la veneraba como a una santa intocable. Recordaba con nitidez aquel otro episodio, años atrás, cuando falleció su madre. Elvira se negó a acompañarla al velorio, alegando dolores en las piernas. Ricardo, como hijo obediente, tampoco asistió. Clara enterró a su madre sola, con la compañía de apenas 2 vecinas solidarias. Esa herida jamás cicatrizó, y ahora ver la imagen de su madre profanada era como reabrir aquella llaga sangrante. El resto del día transcurrió con una tensión insoportable. Clara evitó cruzarse con Elvira, pero las palabras resonaban una y otra vez en su cabeza. Ni muerta merece respeto. Aquella noche, cuando Ricardo regresó de su despacho, Clara intentó hablarle. La cena estaba servida. El silencio pesaba como una losa. Con voz temblorosa le contó lo que había visto. Ricardo le escuchó en silencio, sin levantar la vista del plato. «Clara, no exageres. Mi madre es una mujer mayor. A veces hace cosas sin sentido. No deberías tomártelo tan en serio». Las manos de Clara apretaron con fuerza al borde de la mesa. La indignación la ahogaba. «¿No, en serio? ¿Arrojó sal sobre la foto de mi madre? ¿La insultó en su propia casa? ¿Acaso no entiendes lo que significa para mí?» Pero Ricardo solo suspiró, ansado, como quien escucha una queja repetida demasiadas veces. «No quiero discusiones. Mi madre merece respeto, Clara. No la provoques».
Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. No solo había perdido a su madre sin el apoyo de su marido, sino que ahora debía soportar cómo el mismo hombre justificaba el ultraje a su memoria. Clara sintió como una llama de furia se encendía dentro de ella, una furia que había estado dormida durante 20 años, y en este instante supo que no podría seguir callando para siempre. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, los recuerdos desfilando uno tras otro. Las veces que Elvira la trató de intrusa, las ocasiones en que criticó su comida frente a invitados, los comentarios hirientes sobre su origen humilde y sobre todo aquel funeral al que Ricardo nunca asistió. Las palabras de su madre volvían a ella como un eco lejano. Hija, nunca permitas que te pisoteen. La dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú lo permitas. Clara se incorporó en la oscuridad y miró hacia la sala. El retrato de su madre brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Ya no sería más la mujer sumisa que guardaba silencio. Ya no permitiría que la memoria de su madre fuera mancillada, ni que su propia vida se redujera a soportar humillaciones. El día siguiente traería consigo una nueva Clara, una mujer que ya no temblaría frente al desprecio de su suegra, ni frente a la indiferencia de su esposo. Lo que ninguno de ellos sabía era que la paciencia acumulada durante 2 décadas estaba a punto de estallar, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La mañana amaneció gris, con nubes pesadas que parecían presagiar tormenta. Clara se levantó temprano, mucho antes de que Elvira o Ricardo aparecieran por la cocina. Mientras preparaba café, sus manos temblaban ligeramente, no por cansancio, sino por la tensión acumulada que amenazaba con desbordarse. Sentía dentro de sí un torbellino de emociones, rabia, tristeza, indignación. Durante años había tragado cada palabra, cada gesto hiriente, cada desprecio disfrazado de broma inocente. Había aprendido a caminar con pies de plomo en su propia casa, evitando conversaciones incómodas para no encender la ira de su suegra ni la indiferencia de su esposo. Pero después de lo ocurrido con la fotografía de su madre, algo se había roto. Mientras el café burbujeaba en la cafetera, Clara recordó una escena de hacía más de 2 décadas, cuando recién se casó con Ricardo. Aquella primera cena en casa de sus suegros aún estaba grabada en su memoria como una cicatriz. Elvira la observó de arriba a abajo, como si evaluara una mercancía defectuosa. «Eres bonita, pero se nota que vienes de familia humilde», le dijo en voz baja, apenas lo suficiente para que Ricardo no escuchara. Clara, nerviosa, apenas sonrió. Esa fue la primera de muchas frases que marcaron el inicio de una vida llena de humillaciones. Esa mañana, mientras el reloj marcaba las 7, Elvira apareció en la cocina. Llevaba un chal oscuro sobre los hombros y una expresión de superioridad que se había vuelto costumbre. Al ver a Clara, arqueó una ceja. «¿Otra vez despierta tan temprano?», comentó con desdén. «Ni que fuera sirvienta de esta casa». Clara la miró fijamente, con una calma que sorprendió incluso a sí misma. «Prefiero madrugar antes que quedarme en la cama esperando que la vida se me pase por delante», respondió con voz serena. Elvira frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que Clara le contestara. Normalmente la nuera agachaba la cabeza y guardaba silencio. Esa leve chispa de desafío encendió algo en la anciana. «Ten cuidado con tu lengua, muchacha», dijo bajando la voz cargada de veneno. «Aquí la que manda soy yo». Clara sostuvo su mirada sin pestañear. Por primera vez en 20 años no desvió los ojos ni buscó excusas.
Algo en ese gesto silencioso incomodó profundamente a Elvira, que terminó retirándose de la cocina, murmurando entre dientes. Cuando Ricardo bajó a desayunar, Clara intentó una vez más hablar con él. No quería gritar ni discutir, solo deseaba que entendiera la magnitud de lo ocurrido. «Ricardo», comenzó, sirviéndole café, «tenemos que hablar. Lo de ayer no puede repetirse. Tu madre arrojó sal sobre la foto de la mía. Fue un insulto directo a su memoria. ¿Y a mí?». Ricardo suspiró, removiendo el azúcar con gesto distraído. «Clara, otra vez con eso. Te dije que no le dieras importancia. Mi madre ya está mayor, no sabe lo que hace». «Claro que sabe lo que hace». La voz de Clara se quebró, pero no perdió firmeza. «Lo hizo con plena conciencia. Y lo sabes. No puedo seguir viviendo en una casa donde la memoria de mi madre es ultrajada y mi propio marido se hace el ciego». Ricardo la miró finalmente, molesto. «Baja la voz, no dramatices. No quiero conflictos innecesarios». Ese fue el momento en que Clara sintió que algo dentro de ella estallaba. 20 años de silencio se agolparon en su garganta. «¿Conflictos innecesarios?», repitió, con una risa amarga. «¿Enterrar a mi madre sola fue un conflicto innecesario? Aguantar insultos diarios, desprecios, burlas, todo en nombre de la paz familiar, ¿eso también fue innecesario? Estoy cansada, Ricardo». Él abrió la boca para responder, pero las palabras quedaron atrapadas. Clara, por primera vez, no lo dejó hablar. «Durante 20 años callé por respeto a ti, por miedo a destruir este matrimonio. Pero ahora ya no tengo miedo. Estoy harta de vivir como una sombra, harta de que me pisen. Si no eres capaz de defenderme, yo lo haré». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo la observaba como si viera una mujer distinta, alguien que no reconocía. Y en cierto modo era verdad. Clara ya no era la misma. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en la oficina, Clara salió al cementerio. Llevaba en sus manos un ramo de flores frescas. Se arrodilló frente a la tumba de su madre y lloró en silencio, dejando que las lágrimas purificaran años de dolor contenido. «Madre», susurró, acariciando la lápida, «prometo que ya no dejaré que te falten al respeto. No más. Aunque tenga que enfrentarme al mundo entero, tu memoria será defendida». Una brisa suave recorrió el lugar, como si la difunta respondiera a su promesa. Clara se levantó con una determinación renovada. Sabía que la guerra apenas comenzaba. Elvira no se quedaría tranquila ante un desafío, y Ricardo probablemente seguiría defendiendo a su madre, pero Clara ya no retrocedería. Esa noche, al regresar a casa, Clara encontró a Elvira en el salón, rodeada de vecinas chismosas que escuchaban con atención sus relatos llenos de exageraciones. «Mi nuera es una malagradecida», decía la anciana, alzando la voz. «Todo lo que tiene es gracias a mi hijo, pero se comporta como si fuera la reina de esta casa». Las vecinas asentían, algunas por convicción, otras por miedo a contrariarla. Clara se quedó de pie en la puerta, escuchando. Durante un segundo pensó en retirarse, en evitar el enfrentamiento, pero ya no había marcha atrás. Entró con paso firme y se colocó frente al grupo. «¿De verdad, doña Elvira?». Su voz sonó clara, serena, pero cargada de fuerza. «¿Así es como hablan de mí cuando no estoy?». Elvira se quedó petrificada, incapaz de articular palabra. Las vecinas intercambiaron miradas incómodas. Clara respiró hondo y continuó. «Durante 20 años me he callado, soportando insultos y humillaciones. Pero hoy se acabó. No permitiré más mentiras ni desprecios. Si tiene algo que decirme, hágalo de frente». El silencio era total. Una de las vecinas tosió nerviosa y se levantó para marcharse, seguida de las demás.
En pocos minutos, la sala quedó vacía, solo Clara y Elvira frente a frente. La anciana apretaba los labios, furiosa, pero no encontraba respuesta. Por primera vez, se sentía derrotada. Clara subió a su habitación con el corazón acelerado. Había dado el primer paso, el más difícil, romper el silencio. Y aunque la batalla apenas comenzaba, ya no se sentía sola. Llevaba consigo la fuerza de la memoria de su madre y la dignidad recuperada. En el fondo de su alma, sabía que las próximas semanas serían un torbellino, pero también sabía que después de 20 años de opresión, la libertad no se regala, se conquista. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión insoportable. Clara apenas cruzaba palabra con Ricardo y Elvira se encerraba largas horas en su habitación, planeando seguramente nuevas formas de recuperar el control. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que aquella fractura familiar iba a abrir de manera inesperada un cajón de secretos guardados bajo llave durante décadas. Una tarde lluviosa, Clara decidió limpiar el desván. Necesitaba distraer su mente, poner orden en algún rincón de la casa, aunque por dentro su vida estuviera sumida en el caos. Entre cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, encontró un baúl de madera con un candado oxidado. Le llamó la atención que sobre la tapa hubiera un nombre apenas visible, escrito con tiza desvanecida: Isabel. El corazón de Clara dio un vuelco. Ese era el nombre de su madre. Con manos temblorosas forzó el candado y levantó la tapa. Dentro encontró papeles amarillentos, fotografías antiguas y un sobre cerrado con lacre. Lo abrió con cuidado y lo que leyó la dejó sin aliento. Era una carta dirigida a su madre, escrita hacía más de 40 años. En ella, un hombre, cuyo nombre aparecía tachado con rabia, pedía perdón por haberla dejado sola en un momento crucial de su vida. Reconocía que había huido por miedo a un escándalo que podía arruinar su carrera, una carrera judicial. Clara apenas podía creerlo. Su madre había estado relacionada con alguien del mundo de la justicia, alguien poderoso que prefirió salvar su prestigio antes que hacerse cargo de sus responsabilidades. Esa noche, mientras miraba la carta una y otra vez, Clara comenzó a atar cabos. ¿Sería posible que Elvira supiera de esta historia? ¿Podría ser esa la verdadera raíz de su odio? ¿Un secreto del pasado que jamás salió a la luz? Elvira no la detestaba solo por ser humilde, la detestaba porque la sola presencia de Clara le recordaba algo que deseaba enterrar para siempre. Clara guardó la carta en un lugar seguro. No estaba lista para confrontar a nadie todavía, pero sabía que aquel papel podía convertirse en un arma de doble filo. Los días se tornaron más oscuros. Elvira comenzó a actuar de forma extraña, vigilaba cada paso de Clara, murmuraba por teléfono en conversaciones que interrumpía bruscamente al verla entrar, y más de una vez Clara sorprendió en su mirada un destello de miedo, casi de paranoia. Ricardo, por su parte, parecía más distante que nunca. Evitaba hablar del tema de la foto y de los enfrentamientos recientes. Se refugiaba en su trabajo, como si ignorando el problema, éste desapareciera. Clara, sin embargo, ya no estaba dispuesta a retroceder. La rabia se había transformado en valor, y el valor en un hambre insaciable de verdad. Una tarde, al entrar en la habitación de Elvira para dejarle ropa limpia, Clara encontró sobre la mesa de noche un pequeño álbum de fotos cerrado a medias. No pudo resistir la tentación de mirarlo. Entre retratos familiares, había una fotografía en blanco y negro que la heló hasta los huesos. Su madre, Isabel, joven, sonriente, abrazada a un hombre que Clara reconoció de inmediato. Era el mismo rostro que había visto en las noticias años atrás, un magistrado de renombre que se había retirado con honores. Ese hombre era el padre de Ricardo. La respiración de Clara se cortó. Todo encajaba. El magistrado había tenido una relación secreta con Isabel antes de casarse con Elvira. De esa relación había nacido Clara. La suegra la odiaba no solo por ser indigna, sino porque en el fondo siempre supo o sospechó que Clara era la sombra de un amor prohibido. El corazón le latía con fuerza mientras escondía el álbum de nuevo. Bajó corriendo a su habitación, cerró la puerta y dejó que las lágrimas corrieran libres.
No eran lágrimas de debilidad, sino de una mezcla desgarradora de alivio y dolor. Ahora entendía todo: el desprecio, las humillaciones, la sal sobre la fotografía. Elvira no la odiaba por ser una nuera pobre, la odiaba porque representaba la mancha en su matrimonio, la prueba viviente de una traición. Clara pasó la noche en vela, mirando la carta y recordando la foto. La verdad había salido a flote, aunque aún estaba en las sombras de su corazón. La gran pregunta era, ¿debía revelarlo? ¿Y a quién? Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Elvira bajó con gesto severo. La miró fijamente y le dijo: «Ten cuidado con lo que andas husmeando, Clara. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Clara sintió un escalofrío. No había forma de que Elvira supiera lo que había encontrado, ¿o sí? Tal vez alguien la había visto en el desván, o quizás la anciana estaba tan acostumbrada a vivir rodeada de secretos que intuía el peligro. Lo que se entierra mal siempre termina por salir a la luz. Elvira palideció, pero no dijo nada más. Esa noche, Clara escribió en su diario una sola frase: «La verdad duele, pero el silencio mata. No callaré más». El camino hacia la confrontación estaba trazado. El secreto de 40 años estaba a punto de explotar, y cuando lo hiciera, ninguna vida en esa casa volvería a ser la misma. La tensión en la casa se había vuelto insoportable. El aire estaba impregnado de una desconfianza que ya nadie podía ocultar. Ricardo cada vez pasaba menos tiempo en el hogar, excusándose con reuniones interminables, mientras Clara soportaba el peso de las miradas inquisitivas de Elvira, que parecían clavarse en ella como dagas afiladas. Pero dentro de Clara ya no quedaba la misma mujer sumisa y silenciosa de antes. El hallazgo en el desván, la carta y la fotografía habían despertado en ella un fuego nuevo, una determinación que ni el miedo ni las humillaciones podían apagar. Sabía que había llegado la hora de actuar, aunque el precio fuera desatar un huracán familiar. Esa mañana de domingo, cuando la familia se reunió en el comedor para desayunar, Clara rompió el silencio con una voz firme. «Ricardo, necesito hablar contigo». Él levantó la vista de su taza de café, sorprendido por el tono de su esposa. Elvira arqueó una ceja, esperando con ansias la próxima escena. «¿Qué pasa ahora?», respondió Ricardo con un suspiro cansado. Clara sacó del bolsillo un sobre cuidadosamente doblado. Lo colocó sobre la mesa, justo frente a él. «Esto lo encontré en el desván. Es una carta dirigida a mi madre, Isabel». Ricardo frunció el ceño. Elvira dejó escapar un pequeño jadeo, apenas perceptible, pero suficiente para que Clara confirmara lo que sospechaba. Ella ya conocía la existencia de esos papeles. Ricardo abrió el sobre y comenzó a leer. Su rostro cambió del desconcierto a la incredulidad y finalmente al estupor. Cuando terminó, alzó la vista hacia Clara. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz temblorosa. «De la casa que compartimos», respondió Clara con calma. «Una casa que guarda secretos más oscuros de lo que jamás imaginé». Elvira golpeó la mesa con la mano abierta, haciendo temblar los cubiertos. «Basta ya, no tienes derecho a revolver el pasado, Clara. No sabes de lo que hablas». Clara se giró hacia ella, con los ojos encendidos. «Sé perfectamente de lo que hablo, suegra. Y si quiere, podemos hablar también de la fotografía en la que aparece mi madre con su marido. ¿Quiere que lo saque ahora mismo?». Elvira palideció. Sus labios se apretaron en una línea fina y sus manos comenzaron a temblar. Ricardo la miró, confundido. «¿Qué fotografía?», preguntó él. Clara no dudó. Se levantó, fue hasta su habitación y regresó con el álbum en la mano. Lo abrió en la página exacta y lo puso frente a él. Ricardo observó la imagen y quedó petrificado. Allí estaba su padre, joven, abrazando a Isabel. «No», murmuró, llevándose una mano a la frente. «Esto no puede ser». Elvira apretó los dientes.
Finalmente se levantó con brusquedad y gritó: «¡Sí, es cierto! Tu padre engañó nuestro matrimonio con esa mujer, y de esa relación nació ella, Clara». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo miró a Clara, atónito. La mujer que había amado durante tantos años, la que había sido despreciada por su madre, era en realidad su hermana de sangre, o medio hermana. El vértigo de la revelación lo hizo retroceder en su silla. Clara, sin embargo, no lloraba, no estaba en shock. Llevaba años intuyendo que había algo que no encajaba, y ahora la verdad solo le daba fuerzas. «Por eso me odia tanto, Elvira», dijo con voz firme, «porque yo soy la prueba viviente de su humillación». «Tú arruinaste mi vida», escupió la anciana, con ojos llenos de odio. «Desde el día que entraste a esta casa, cada gesto tuyo me recordaba que yo nunca fui suficiente para tu padre». Clara se levantó lentamente. «No fui yo quien arruinó su vida. Fue su propia arrogancia, su obsesión por las apariencias. Yo solo existo. Y lo único que recibí de ustedes fue desprecio». Ricardo se levantó de golpe, incapaz de procesar todo. Caminó de un lado a otro con el rostro desencajado. Finalmente miró a Clara con ojos turbios. «Entonces, ¿qué somos? ¿Qué significa esto para nosotros?» Clara lo miró fijamente. «Significa que ya no podrán seguir enterrando la verdad. Yo no voy a callar más». Elvira soltó una risa amarga, casi histérica. «¿Y qué piensas hacer? ¿Contarle al mundo que tu suegra es tu madrastra, que tu marido es tu hermano? Nadie te creerá, Clara. Te llamarán loca». Clara sostuvo la mirada con serenidad. «No necesito que el mundo me crea. Solo necesito que la verdad deje de ser un arma en sus manos». Esa misma noche, Clara tomó una decisión definitiva. Guardó las cartas y la fotografía en un sobre nuevo y lo colocó en una caja de seguridad en el banco. Era su póliza de protección, la garantía de que Elvira no pudiera seguir manipulándola. La batalla apenas comenzaba, pero Clara ya no era la misma mujer. La llama de la dignidad, apagada durante más de 20 años, ardía ahora con fuerza implacable. En algún lugar, en lo profundo de su corazón, Clara supo que ese era solo el principio. La verdadera confrontación aún estaba por llegar, y cuando lo hiciera, nadie saldría ileso. La verdad ya estaba expuesta. Aunque Ricardo se resistía a aceptarla del todo, y Elvira se empeñaba en enterrarla bajo capas de odio y silencio, Clara había decidido que no daría marcha atrás. El pasado podía ser doloroso, pero era también el arma que, usada con inteligencia, podría devolverle la dignidad que le arrebataron. Durante días, Clara reflexionó en silencio, observando cómo la tensión corroía la casa. Ricardo se mostraba distante, incapaz de mirarla a los ojos sin sentir la confusión de un hijo traicionado. Elvira, por su parte, redoblaba sus ataques, lanzando comentarios venenosos en cada oportunidad. «No olvides que sin nosotros seguirías recogiendo migajas en la calle». Clara respiraba hondo, sin responder. Ya no reaccionaba con lágrimas, sino con calma. Había comprendido que la paciencia era su mejor aliada, y que la ira de Elvira terminaría jugando en su contra. Una noche, Clara tomó una libreta y comenzó a escribir. Recordaba cada palabra de las cartas que había encontrado, cada detalle de la fotografía, cada frase que Elvira había dejado escapar con rabia. Anotó todo meticulosamente, construyendo un relato coherente que, llegado el momento, podría presentar como prueba. No era solo un plan de defensa, era un plan de contraataque. Al día siguiente, Clara se acercó a un viejo amigo de su madre, un notario jubilado que aún conservaba documentos antiguos. Él la recibió con sorpresa y calidez. «Clara, hacía años que no te veía. ¿Qué te trae por aquí?»
Clara vaciló un instante, pero luego habló con firmeza. Necesito saber si, en tus archivos, queda algún registro de mi madre y el señor Alfredo, el padre de Ricardo. El notario asintió lentamente, comprendiendo de inmediato. Pasaron horas revisando papeles amarillentos, hasta que encontraron lo que Clara temía y a la vez necesitaba: un testamento nunca ejecutado, firmado por Alfredo, en el que reconocía a Isabel como compañera de vida y a Clara como beneficiaria de parte de su herencia. Clara sintió un nudo en la garganta. Ahí estaba la prueba irrefutable. Esa misma noche, mientras guardaba el documento en su caja de seguridad, Clara se permitió sonreír por primera vez en muchos años. Elvira creía tener el control, pero la realidad era otra. Bastaba con abrir ese sobre para que todo el mundo supiera la verdad. Sin embargo, Clara no tenía prisa. Su objetivo no era la venganza inmediata, sino la justicia. Quería que Elvira y Ricardo enfrentaran sus propios demonios, que la arrogancia se les convirtiera en cadenas. El domingo siguiente, la familia se reunió nuevamente. Elvira, como siempre, se sentó en la cabecera de la mesa como si fuera una reina dictando sentencia. Clara, hoy no prepararás la comida, ordenó con tono altivo. He decidido invitar a unas amigas. Quiero que vean cómo se comporta mi nuera ejemplar. Clara sintió cómo la humillación intentaba abrirse paso en su pecho, pero esta vez no cedió. Sonrió con serenidad y respondió: Perfecto, Elvira, pero asegúrese de que también tengan apetito para escuchar historias antiguas, historias que quizá no conocen. Elvira la fulminó con la mirada. ¿Qué insinúas? Clara se encogió de hombros. Nada en particular. Solo digo que los secretos guardados durante demasiado tiempo tienden a salir a la luz. Y cuando lo hacen, no hay invitada que se atreva a quedarse en esta mesa. Elvira se levantó, temblando de furia. «No te atrevas». Clara la sostuvo con una mirada firme. «Ya me atreví, suegra. Y créame, no pienso detenerme». Ese mismo día, Clara dio un paso más en su plan. Fue a ver a una periodista local, conocida por destapar escándalos de familias influyentes. No le entregó todos los documentos, pero sí dejó entrever que había información valiosa relacionada con la poderosa familia de Ricardo. «Todavía no puedo hablar», dijo Clara, «pero cuando llegue el momento, serás la primera en saberlo». La periodista, intrigada, aceptó guardar el contacto. Clara regresó a casa más fuerte que nunca. Ya no era la mujer invisible que soportaba insultos en silencio. Ahora caminaba erguida, con una certeza inquebrantable. El poder de Elvira se desmoronaba, y ella misma estaba colocando las piezas de su caída. En el espejo del pasillo se detuvo un instante y se habló a sí misma. «Paciencia, Clara, tu tiempo está cerca». Y en ese reflejo no vio a una víctima, sino a una estratega. La calma aparente que Clara mostraba en los últimos días era en realidad el preludio de un movimiento calculado. Ya no reaccionaba con ira ni con lágrimas. Cada palabra suya estaba medida, cada silencio era parte de un plan mayor. Elvira, confiada en su soberbia, no se percataba de que el terreno bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. La oportunidad llegó una tarde de viernes. Elvira organizó una merienda con varias mujeres de la alta sociedad, con el único propósito de presumir de su estatus y, como siempre, ridiculizar a Clara. «Miren, señoras», dijo con voz altanera mientras señalaba a su nuera, «esta es la muchacha que mi hijo decidió traer a nuestra casa. Siempre me pregunté qué vio en ella, pero supongo que hasta los hombres más inteligentes cometen errores». Las risas falsas llenaron el salón, pero Clara permaneció tranquila. Observaba, escuchaba y esperaba. En ese momento, fingió dejar caer su bolso. Al recogerlo, dejó ver discretamente una carpeta con papeles que tenía dentro. Varias de las invitadas notaron la presencia del sobre con un sello bancario. Elvira, curiosa y paranoica,
no pudo evitar preguntar: «¿Qué llevas ahí, Clara? ¿Acaso escondes tus facturas?» Clara sonrió. «No, suegra, son solo algunos documentos antiguos. Nada que deba preocuparle. Por ahora». Elvira enrojeció de rabia ante la insinuación. Sabía que había algo detrás, y su incapacidad de controlarla la enfureció aún más. Esa misma noche, mientras todos dormían, Elvira no resistió la tentación. Entró en la habitación de Clara para buscar aquella carpeta, pero Clara, previendo sus movimientos, había colocado una pequeña grabadora en el cajón de su mesita de noche. La grabadora captó todo: el sonido de los pasos, el forcejeo de los cajones y finalmente la voz de Elvira murmurando con odio: «No dejaré que esa bastarda arruine lo que me pertenece. Si tengo que destruir esos papeles, lo haré». Clara, al día siguiente, escuchó la grabación y supo que el momento de la confrontación estaba cada vez más cerca. Consciente de que la tensión llegaba a su punto de ebullición, Clara buscó aliados. Llamó discretamente a la periodista con la que había hablado semanas atrás y le entregó una copia de la grabación. «Todavía no publiques nada», le advirtió Clara. «Pero si algo me pasa, si intento ser silenciada, quiero que esto salga a la luz». La periodista asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Mientras tanto, Ricardo comenzaba a notar los cambios. Su esposa ya no era la misma mujer temerosa que bajaba la cabeza. Ahora la veía caminar con seguridad, hablar con calma, sostenerle la mirada a su madre sin titubear. Una tarde, no pudo contenerse y le preguntó: «¿Clara? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás planeando?». Clara lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Lo único que planeo, Ricardo, es recuperar el respeto que merezco. Durante más de 20 años soporté humillaciones y nunca me quejé, pero ahora tengo la verdad de mi lado y no voy a callar más». Ricardo se quedó en silencio, dividido entre la lealtad a su madre y la creciente admiración por la valentía de su esposa. El domingo siguiente, Clara dio el siguiente paso en su trampa. Invitó a cenar a un viejo conocido de la familia, el notario jubilado que aún conservaba los documentos del testamento de Alfredo. Durante la cena, entre platos y brindis, Clara dejó caer una frase calculada: «Es curioso cómo el pasado siempre encuentra la manera de regresar. Hay cosas que se intentan ocultar, pero tarde o temprano resurgen». El notario la apoyó con una sonrisa enigmática y Elvira casi se atragantó con el vino. «¿Qué insinúas ahora, Clara?», espetó la anciana, incapaz de contenerse. «Nada», respondió Clara suavemente. «Solo que la verdad siempre prevalece». Esa noche Clara preparó su jugada final. Reunió todos los documentos, las cartas, la fotografía, la grabación y el testamento, y los ordenó en una carpeta con copias de respaldo. Una de esas copias la guardó en casa de una amiga de confianza. Otra quedó en manos de la periodista. Elvira podía sospechar, podía intentar manipular, podía incluso gritar, pero ya no tenía poder real sobre ella. La trampa estaba cerrada. Clara lo sabía. En la próxima confrontación pública, Elvira caería. En el espejo del pasillo, Clara se miró una vez más. Ya no veía a la mujer rota por las humillaciones, sino a alguien que había aprendido a transformar el dolor en fuerza. «Ya casi es hora», susurró para sí misma. «Solo falta un último movimiento». Y en su corazón, por primera vez en muchos años, Clara sintió paz. La tensión había alcanzado un punto de no retorno. Elvira ya no podía ocultar su paranoia. Rondaba la casa como un animal enjaulado, revisando cajones, cerrando puertas con llave, vigilando cada movimiento de Clara. La nuera, sin embargo, se mantenía imperturbable, segura de que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente.
La ocasión llegó en la celebración del cumpleaños de Ricardo. Elvira organizó una fiesta con familiares y socios de negocios. Quería mostrar una imagen impecable de su hijo y, de paso, reafirmar su papel de matriarca indiscutida. Nunca imaginó que ese sería el escenario de su caída. Clara, serena, se vistió con un elegante vestido azul oscuro. No buscaba llamar la atención, pero su presencia irradiaba una confianza que muchos notaron. Elvira, al verla, sintió un escalofrío. «No hagas nada estúpido», le susurró al oído antes de entrar al salón. Clara la miró y respondió en voz baja. «Yo no necesito hacer nada estúpido. Solo necesito decir la verdad». La velada transcurría entre brindis y discursos cuando Clara se levantó inesperadamente. Todos voltearon hacia ella. «Perdón que interrumpa», dijo con voz clara, «pero creo que ha llegado el momento de hablar de lo que nadie se atreve a mencionar». Un murmullo recorrió el salón. Elvira apretó la copa con tanta fuerza que casi la rompe. «Clara, siéntate», ordenó Ricardo, incómodo, pero ella negó con la cabeza. «No, Ricardo, tú también mereces escuchar esto». Sacó de su bolso la carpeta cuidadosamente preparada. Elvira palideció. «Aquí están las cartas que tu padre escribió a mi madre, Isabel. En ellas la llama compañera de vida y habla de la hija que tuvieron juntos. Esa hija soy yo». El salón estalló en exclamaciones. Los invitados se miraban incrédulos mientras Ricardo tomaba la carta con manos temblorosas y la leía en silencio. Clara continuó. «Aquí está también el testamento que él dejó, en el que me reconoce como beneficiaria. Nunca salió a la luz porque alguien se encargó de ocultarlo». Clavó la mirada en Elvira, que sudaba profusamente. «¿Quiere que siga, suegra? ¿O prefiere que muestre la grabación de anoche, cuando entró en mi cuarto para buscar pruebas y amenazó con destruirlas?» Elvira dio un paso al frente, gritando, «¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!». Pero en ese momento, Clara sacó su teléfono, lo conectó al altavoz y reprodujo la grabación. La voz de Elvira sonó nítida en la sala. «No dejaré que esa bastarda arruine lo que me pertenece. Si tengo que destruir esos papeles, ¡lo haré!». El silencio fue sepulcral. Nadie podía negar lo evidente. Ricardo se desplomó en una silla, con el rostro desencajado. Miraba a su madre como si viera a una desconocida. «¿Es cierto, madre?», preguntó con voz rota. «¿Ocultaste todo esto durante años?». Elvira intentó hablar, pero las palabras no salieron. Finalmente rompió en un grito histérico. «Sí, sí lo oculté, porque ella no debía existir, porque yo era la esposa legítima, la única que merecía respeto». Las miradas de los invitados se tornaron de desprecio. Lo que Elvira pensaba que era un acto de defensa se convirtió en su propia condena. Clara, en cambio, se mantuvo firme. «Yo nunca pedí nacer, nunca pedí ser parte de este secreto. Lo único que recibí de usted fueron humillaciones y desprecio. Pero hoy, después de más de 20 años, la verdad salió a la luz». Ricardo, con lágrimas en los ojos, se levantó. «Madre, te has convertido en lo que más odiabas, una mujer sin honor». Elvira retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Nadie en la sala se acercó a consolarla. La matriarca, que durante décadas había gobernado con miedo y manipulación, estaba completamente sola. La fiesta terminó en un silencio incómodo. Los invitados se marcharon murmurando, algunos indignados, otros fascinados por el escándalo. Clara recogió sus documentos y salió al jardín para respirar aire fresco. Ricardo la siguió.
No sé qué decir. No sé cómo reparar todo lo que te hice soportar. Clara lo miró con serenidad. No necesitas reparar nada, Ricardo. Solo necesito que me respetes. Él asintió, conmovido. Esa noche, Elvira se encerró en su habitación. Nadie volvió a escuchar su voz durante días. Había caído en su propia trampa, destruida no por las manos de otros, sino por la verdad que intentó enterrar. Y Clara, finalmente, sintió que había recuperado algo que creía perdido: su dignidad. El silencio que quedó tras la humillación pública de Elvira se prolongó durante semanas. La mansión, antes llena de voces y movimiento, parecía ahora un mausoleo. Nadie se atrevía a mencionar lo ocurrido en la fiesta, pero todos lo pensaban. La noticia se había expandido como pólvora. La respetada matriarca, que siempre se había vanagloriado de honor y rectitud, había quedado expuesta como una mujer vengativa y mentirosa. Clara, por primera vez en más de 20 años, respiraba tranquila. Caminaba por el jardín sin miedo a encontrarse con miradas despectivas o comentarios hirientes. Sentía que había recuperado su espacio, que ya no era la intrusa en su propia casa. Ricardo, en cambio, parecía envejecido de golpe. El descubrimiento lo había golpeado fuerte. Durante días se encerraba en su despacho, revisando documentos, cartas, fotos, tratando de reconstruir el rompecabezas de su familia. Por primera vez en su vida, comprendió que había vivido bajo un techo de engaños. Una noche, se acercó a Clara. «He decidido vender algunas propiedades y transferirte la parte que te corresponde según el testamento de mi padre. No quiero que pienses que sigo encubriendo nada». Clara lo miró con gratitud, pero negó con suavidad. «No quiero tu dinero, Ricardo. Lo único que pedía era respeto, y ahora lo tengo». Elvira, mientras tanto, se hundía en la soledad. Sus amigas dejaron de visitarla, sus familiares la evitaban. Incluso en la iglesia, donde solía ocupar la primera fila con aire de superioridad, notaba las miradas críticas de quienes antes la adulaban. Su orgullo, ese mismo que la había llevado a despreciar a Clara durante décadas, se convirtió en una prisión. Una tarde intentó acercarse a Clara. La encontró en la cocina, preparando té. «Yo no quise que fuera así», murmuró con la voz rota. Clara la miró fijamente. 20 años de desprecio no se borran con una frase, pero si realmente quiere paz, empiece por aceptar lo que es. La verdad ya no se puede enterrar. Elvira bajó la cabeza. No respondió. El tiempo pasó. Los rumores sobre el escándalo se fueron apagando, como ocurre con todas las historias que alguna vez parecieron inagotables. Pero en esa familia nada volvió a ser igual. Ricardo se volvió más cercano con Clara, tratándola con un respeto que antes no conocía. Y aunque la herida era profunda, ella se permitió empezar a sanar. Un día, mientras paseaba por el parque, Clara se encontró con una vecina que la había visto crecer. «Clara, siempre supe que eras diferente. Aguantaste demasiado, pero la vida siempre pone a cada uno en su lugar». Esas palabras la hicieron sonreír. La verdadera justicia no fue la riqueza recibida ni la aceptación social, sino algo mucho más valioso: la libertad de vivir sin cadenas de humillación. Clara ya no necesitaba esconder su origen, ni tolerar insultos, ni bajar la cabeza ante una suegra que había vivido envenenada por el odio. Elvira, por el contrario, se convirtió en un ejemplo de advertencia. Una mujer que, por aferrarse al poder y al orgullo, lo perdió todo. El respeto de su hijo, el cariño de quienes la rodeaban y la autoridad que tanto había defendido. El narrador, con voz firme y pausada, concluye: en la vida, el tiempo siempre revela la verdad. Puedes esconder papeles, quemar cartas o inventar historias, pero tarde o temprano, la realidad sale a la luz. Y cuando eso ocurre, los orgullosos caen y los humildes se levantan. Por eso, no juzgas a quien tienes al lado, no lo humilles, porque quizás mañana tengas que pedirle perdón.
La verdadera grandeza no está en el dinero ni en los títulos, sino en el respeto que das y recibes. Recuerda siempre esta lección. El odio destruye, pero la verdad libera. La cámara se aleja lentamente mostrando a Clara caminando con paso sereno bajo la luz del atardecer. La música sube, dejando en el aire una sensación de justicia cumplida y de esperanza. La historia termina, pero la enseñanza permanece. Nunca subestimes a quien soporta en silencio, porque cuando decide hablar, su voz puede derrumbar imperios enteros.